Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidas y bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación, mis amados, a esta plataforma de estudio de la palabra, de la Torá, donde nos hemos propuesto hablar la verdad en amor, pero hablar la verdad, mis amados, desde una perspectiva hebraica, desde el punto de vista en el cual las escrituras sagradas fueron concedidas, fueron dadas al pueblo de Israel. Le doy la bienvenida, mi amado, mi amada, a esta plataforma. Espero que este tiempo en la cual nos hemos propuesto, hemos señalado para estudiar, sea de gran bendición para su vida. Hoy una porción extraordinaria. Estaremos estudiando la porción Vaishelach. Y le hemos colocado como título a este comentario. Le pido y le sugiero que estudie, lea esta porción completa en la comodidad de su hogar a través de toda esta semana, para usted poder seguir profundizando mucho más en lo que nosotros hemos señalado brevemente, dar un comentario breve de esta porción. Le hemos colocado como título a esta porción de hoy, este comentario, la lucha interna entre Jacob, Esav e Israel. Permítame comenzar este tiempo extraordinario diciendo lo siguiente. Mire, cuando leemos esta historia de esta porción de la Torá, nos habla acerca de Jacob, nos habla acerca de Esaú y del reencuentro y de la reunión de estos dos personajes. Es un tema muy profundo, muy arduo, que debemos tomar en cuenta. Esaú se constituyó, o por así decirlo, en el enemigo a muerte de su hermano, que era Jacob. Y también aquí nos habla de un tema interesante donde Jacob, a través de un proceso de introspección, un proceso que Dios lo entró, él es transformado, él es cambiado en otra persona. Y su nombre es cambiado de Jacob, el que se agarra del talón, significa literalmente, y talón, viene de Yekef, que es talón, se convierte en Israel. Veremos qué representan estas cosas para nosotros hoy espiritualmente. Pero no solamente para nosotros, también para el mundo entero también. ¿Qué representa estas historias, estas verdades espirituales, estos principios espirituales que, como decía, están encapsulados en estas historias? Hay que indagar en ellas para poder entonces traer la enseñanza para poder nosotros aplicarla a nuestras vidas. Vemos la lucha que hay, entonces, le hemos puesto así, la lucha que hay entre Jacob, Esaú e Israel. Esaú, que era el hermano mayor, ellos eran gemelos, eran pares. La Biblia en muchos lugares habla de estos pares, de esta dualidad, ¿no? de personajes, de elementos en sus historias. Vemos cómo Esaú fue capaz de vender su primogenitura, el derecho de nacimiento que tenía, por un plato de lentejas. Y esto representa algo muy importante. Representa a un hombre, incluso naciones, podemos aplicarlo también a congregaciones locales, con una mentalidad totalmente enfocada en lo material, sin ninguna visión por lo espiritual. Se queda corto a lo espiritual, se queda corto a la trascendencia. Son personas, son naciones, son congregaciones que por una incapacidad no pueden acceder a lo espiritual.
Son personas que no tienen visión por lo espiritual. Son personas que no tienen interés por tampoco crecer espiritualmente. Mucha gente también piensa que porque está en círculos religiosos, porque está en grupos religiosos, piensa que por pertenecer a un lugar ellos están desarrollando, están creciendo espiritualmente. Pero eso no tiene nada que ver con la verdad. Tengo que decir también que Esaú representa un estado embotado en nuestra mente. Un estado que no tiene cabida la revelación, la palabra de Dios, la Torah. Es algo interno que como creyentes en general y muchas veces actuamos en forma actualmente totalmente carnal. Porque obviamos, porque hay como una barrera, hay una inhibición de la luz divina. Entonces, no permite que la luz entre y tampoco nos importa. Desarrollamos un caparazón tan firme, tan fuerte, que no nos importa, no nos esforzamos, pero tampoco hay un deseo interno de algo más, de algo espiritual, sino nada más de un plato de lentejas. O sea, de satisfacer nuestros problemas que se nos presentan inmediatamente sin pensar, sin desear lo espiritual. En otra parte vemos a Jacob. Jacob representa a un hombre y también a naciones, a congregaciones también, que están en busca de algo más allá del plato de lentejas. Son personas que están detrás de anhelar, conocer, perseguir al Elohim verdadero. Son personas que no escatiman esfuerzo, no escatiman nada para poder alcanzar lo espiritual. También Jacob simboliza esa tendencia espiritual, ese hombre interior. Dígase el Neshama, es el Neshama, el representante del Neshama, que es la parte más alta de expresión, que es el intelecto, los pensamientos. Es algo interno del alma humana, donde todo el mundo busca lo espiritual y también recibe lo espiritual, se conecta a lo espiritual para poder tener una vida, por tanto, espiritual. Es donde usted se encuentra con el Creador. Es lo que explica la porción pasada que estudiamos. Es la escalera de Jacob. Es la conexión entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde el Señor y usted se encuentran. Pero por otro lado, en esta historia interesante que quiero relatarles, sucede que quizás a alguno se le pase por alto que también en esta historia hubo un malak, un ángel, que pelea con Jacob, con ese hombre que desea lo espiritual, que está buscando lo espiritual, no importa cuál es la forma en la cual lo persiga. También este ángel lo que hace es que le disloca el nervio ciático. Por lo tanto, lo hace un lisiado. Jacob se convierte en un lisiado o en un dependiente del Elohim verdadero, y hasta le dice que ha vencido a Elohim, dice la escritura. Israel, mis amados, es el resultado, ya que vino un cambio de nombre a través de esta irrupción de este ángel, de que derribando, rompiendo, quebrantando el nervio ciático, lo que le da estabilidad al cuerpo para hacerlo dependiente a Hashem. Y ahí en este contexto, entonces, Jacob, ya convertido en Israel, se convierte en alguien, mi amado, que depende del Elohim verdadero. Esta es la connotación de esta historia, de esta porción de hoy. Cuando vamos y buscamos uno de los significados conectados al término Israel en la escritura, es el que luchó con el Eterno. Es el que luchó con Elohim. Es el que luchó y venció. En vez de dos personas en esta historia, dos símbolos, dos manifestaciones que también representan el caos, también representa la rectificación. Esaú representa el caos primordial
Pero Jacob también representa la rectificación, el tikkun haolam que el Eterno quiere hacer en la tierra. No tenemos dos, nada más dos símbolos, tenemos tres. Como usted puede ver, tenemos Esav, el materialista ultranza, el carnal, el que se inclina siempre a buscar la satisfacción personal, el que busca perseguir sus deseos. Y tenemos también a Jacob, que aunque era un sabio, un astuto, era un ser que buscaba lo espiritual. Y aunque así, buscando a Dios, y finalmente vemos que tenemos también un suceso de transformación en Jacob, que se convierte en Israel, ya no confiando en sus propias fuerzas, ya no confiando en sus capacidades, en sus habilidades naturales, sino que ahora debe depender de la fuerza del Eterno. Estos tres personajes que yo he mencionado aquí representan, como decimos, tres posiciones, mis amados. Tres posiciones, tres tipos de congregaciones, tres tipos de naciones, tres tipos de personas, de creyentes. Tres tipos de personas, entre los cuales estamos todos nosotros aquí. Tres tipos de reacciones también internas. Yo quiero enfocarme en eso. Actitudes internas, operaciones internas en nuestra alma, porque son la expresión del alma, de lo que usted tiene adentro, de lo que opera adentro. Neshama, Ruach y Nefesh. Son representaciones fidedignas de estas tres habilidades que Dios nos ha dado a todos nosotros, pero que Dios pensó que tenían que estar unidas, tenían que estar sincronizadas a la perfección, al modelo divino, para que pudiera dar el fruto preciso que Él deseaba. Es importante saber, entendiendo todo esto, que nosotros vivimos en un tiempo muy especial. Se la podría describir adecuadamente como la época de Esaf. Vivimos en el mundo de Esaf. Es la época del materialismo craso. Es la época de la persecución de los deseos, lo sensorial. Este hedonismo en que busca el placer. Este es el mundo en el cual nosotros vivimos. También la época de las vacas gordas, donde hemos tenido a través de la historia un nivel tecnológico extraordinario, un nivel militar extraordinario, niveles económicos muy altos, niveles científicos muy altos. En otras palabras, adelantos en todo sentido. Esta generación se ha caracterizado porque la ciencia, la tecnología se ha aumentado. En esta época, por tanto, Esaf, esa parte interior nuestra, desafortunadamente, no es el Elohim de Israel que reina. El Elohim de Israel no reina en la actitud Esaf que tú y yo tenemos. No reina en esa actitud de carne, material. El que gobierna ahí es Mamón. Los deseos, las inclinaciones personales, la búsqueda propia de un mundo que yo quiero satisfacer dándole la espalda al Creador. Es interesante saber que la palabra hebrea mamón no es una palabra griega, es una palabra hebrea. Denota materialismo, denota y nos da una idea, mis amados, desafortunadamente, de un libertinaje cada día más grande, más ofensivo, más descarado. Es una época donde Adonai no manda, donde el Señor no manda, sino que le damos la prioridad a Mamón. Pero permítame enfocarme en el principio. Comencemos desde el principio. ¿Cómo dejar de ser Esaf? Esto es importante. ¿Cómo entonces yo dejo de dejar de que Esaf se manifieste en mí? ¿Cómo puedo dejar que Esaf o yo desasociarme de Esaf? Las personas Esaf, las actitudes Esaf,
los países ESAF, las congregaciones ESAF en este mundo son aquellas que son totalmente materialistas, enfocadas exclusivamente en lo que se ve, enfocadas exclusivamente en los sentidos. Son congregaciones, son personas donde que incentivan un medio ambiente en la cual el Adonai no es el que está entronado, donde él no juega ningún papel productivo, sino que es meramente un artículo decorativo. Son personas que son muy prácticas, son personas que incluso son hasta realistas. Casi siempre han nacido pobres y han tenido que en su vida esforzarse, luchar a brazo partido para obtener cualquier cosa, por lo que no creen más que en el trabajo duro, pero en el trabajo que ellos mismos pueden lograr. Están enfocados en su propio esfuerzo, que es la fuente de su crecimiento, es la fuente de su progreso, donde no hay cabida para ningún Elohim, mis amados, porque el Elohim de ellos son ellos mismos. Que aunque muchos de ellos creen que Elohim vive, que Elohim es verdad, no le dan el honor debido a que él se merece. Existen otros ESAF dentro de este grupo, que son los que, habiendo tenido el mismo principio en sus vidas, han optado por el engaño, el fraude, la trampa para conseguir lo que quieren, en lugar de tener un trabajo honrado. Por otro lado, también tenemos del otro lado de la moneda, nosotros que estamos persiguiendo al Mashiach de Israel, ya que él está en nosotros, o en otras palabras, nosotros estamos revestidos de él, mis amados, mis amadas. Tratamos de vivir la vida como Jacob, no como Esaú. Nosotros que hemos creído en el Dios, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, perseguimos a ese Jacob dentro de nosotros, de una manera que es ética, que es moral, que es digna. Tratamos de hacer que lo que sea que reine, o que hacemos lo que sea para que reine Elohim en nosotros. En lugar de mamón, en lugar de los deseos, en lugar de lo que nosotros preferimos en el momento, en lugar de que reinen nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros instintos, o que reine, por así decirlo, la corrupción social. Pero que, sin embargo, que aunque eso existe, eso llegará a un fracaso, mis amados, a menos que nosotros transicionemos a ser Israel. Escúcheme muy bien. El objetivo del Eterno es que usted se convierta en Israel. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que este esfuerzo de Jacob está condenado al fracaso? Es porque, como dije, nada más y nada menos, recordando a Pablo, podemos entender esta verdad. Pablo dice en Romanos 7, verso 19, lo siguiente: pero no hago el bien que no quiero. Oye, pero no hago el bien que quiero, perdón, no hago el bien que quiero. Usted quiere hacer el bien, dice Pablo, pero no hace el bien, sino el mal que no quiero. Eso hago, porque tiene que ser así, porque tiene que suceder así. Se preguntará usted, ¿cómo es posible que usted quiera hacer el bien, dice Pablo, y el bien no lo hace? ¿Cómo es posible que usted, en vez de queriendo hacer el bien, lo que se manifiesta en usted es el mal, dice él? Y la respuesta puntual, mis amados, permítame yo ser puntual, es que usted tiene que permitir, mi amado, y usted tiene que dejar de ser Jacob. En la historia nos está diciendo: deja de ser Jacob. Deja que el ángel venga
y te descoyunte el nervio ciático. Hasta que el ángel no venga y te descoyunte el nervio ciático, nunca podremos pasar, transicionar a convertirnos en el Israel que Dios quiere, donde tú y yo dependamos totalmente de Él y nos convirtamos, por tanto, en Israel. Esta es la tecnología aquí, esta es la gran verdad de esta historia que nos muestra esta porción. Lo cual también es el mensaje del libro de Romanos que acabamos de leer. Cuando Pablo dice que nosotros debemos depender de Él, la moraleja de Romanos 7 es que usted debe depender de Él. Usted debe estar sometido a Él y que Yeshua viva dentro de usted. No que viva Esaf, no que Esaf tome el dominio, no que Jacob, aunque es un ideal muy bueno, es un progreso, no es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que usted se convierta en Israel, mis amados. Es donde usted viene a depender de Él. Es que a través de usted el Eterno pueda hacer lo que Él quiere hacer a través de usted. Es que la voluntad soberana del Creador pueda ser manifestada en su vida. Y que usted entienda que con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, que aunque el Eterno se la dio, usted tiene que ponerle en sus manos para que ellas puedan producir el fruto que Él ha deseado. Si lo pensamos bien, si analizamos bien esto, es un proceso desde lo peor a lo mejor. Usted ve, es una migración, es un proceso de transformación, de metamorfosis que sucede en nuestro hombre interior. Vamos desde Esaf, pasando a ser Jacob, hasta llegar definitivamente a convertirnos en Israel. Es lo que el libro de los Hechos nos dice. Dice, arrepiéntanse y conviértanse, dice. Dice, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cree usted que es casualidad que cuando nuestro rabino, nuestro Rebe Yeshua apareció en su primera venida, lo primero que él dijo fue arrepiéntanse, el reino de Elohim ha llegado? No es casualidad, ya que la intención divina es que usted se transicione, se mueva a ser un dependiente de los mandamientos de Hashem. Esto es recomendable, mi amado, tanto para nosotros, dentro de nosotros, como para nuestra nación, para nuestras naciones, para nuestras también congregaciones locales. Cualquiera que sea estas dimensiones, estos lugares de desarrollo de lo espiritual. Si nuestra nación es pobre, por ejemplo, ya que la pobreza es resultado de darle la espalda al Elohim verdadero, esa es la causa primaria. La idolatría es la causa de la pobreza. Es la idea de Esaú, o es la manifestación en el nivel de nación de Esaú imponerse, mis amados, más y más, de plantar y comer lentejas, para que entonces eso no sea suficiente, porque comer lentejas no es suficiente para acceder a lo espiritual. El volverse a Jacob es bueno para nuestra nación porque es un crecimiento, es un avance, porque por lo menos dejamos de preocuparnos por las lentejas. Y comenzamos, y es el comienzo, es el inicio de algo importante de buscar al Eterno. Debemos dejar de ser Jacob también. Como una nación, debemos pasar a depender del único Elohim verdadero que existe. Y de Yeshua que Él envía para ser el que conduce los destinos de nuestras naciones, de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, y no dejarnos a merced, mis amados, del Esaú que tenemos dentro, que son seguidores del materialismo, que es el seguidor de Mamón,
tampoco dejarnos en las manos de Jacob, que aunque es un progreso, es un inicio de buscar al Eterno, estamos dependientes de nuestro propio esfuerzo y de nuestro trabajo duro. Israel es el modelo óptimo. Israel, mis amados, es el modelo por el cual Yeshua vino a morir a la tierra, pero también vino a vivir dentro de ti a través del Ruach Kodesh. Él vino también a mostrarnos en su revelación en la tierra, en su primera venida, cómo hacerlo. Él es el ejemplo mayor que tú y yo tenemos para saber cómo hacerlo, cómo vivir como el Israel, el ideal más alto en la existencia de un ser humano. No vamos a pretender ni pensar que vamos a ser como él. Ahora vamos a tratar de imitarlo todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ya eso es un gran paso adelante, mis amados, para tratar de sacar al Esaf y al Jacob de este mundo, y que solo prevalezca el espíritu, que es Israel, y dejar a un lado la carne, que es la representación de Esaf y la representación de Jacob. Una de las más grandes tareas de Jesús es servir de modelo de vida para todos nosotros que somos sus discípulos. El ser 100% hombre, pero también 100% el espíritu, guiado por el Padre, es algo muy poderoso para que nosotros emulemos. Es que nos da la esperanza y la información bien sencilla y clara de que tú y yo podemos vivir en el espíritu. Es por tanto que tú y yo debemos acostumbrarnos a ser modelados, a ser regulados y ser guiados por el Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, del Ruach Kodesh dentro de nosotros. Debemos renunciar a nuestro yo, a nuestro ego y entregarnos, sacrificarnos todos los días primero en oración. En nuestros trabajos también. ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Estás modelando a Israel? Debes de rendir tus ambiciones, debes rendir tus preocupaciones también a Él todos los días para que Él la tome en cuenta, para que Él la pueda entonces transformar en bien, ya que nosotros nada podemos hacer si no estamos conectados a Él, si no estamos totalmente dependientes a Él, nada podremos hacer. Ahora, cuando estamos conectados a Él, cuando somos guiados por el Ruach Kodesh dentro nuestro, podemos entonces vencer en todas las áreas. Es por eso que debemos llenarnos del Ruach Kodesh cada mañana en tefilá, en oración, y entregarle todas nuestras preocupaciones, todas nuestras tareas a Él. Él quitará la carga. Lo dice Él claramente. Él no lo dice. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él quiere aligerarte de las cargas de la vida. Él nos enseñó cómo usted se libera de esas cargas, cómo usted al enyugarse en la obediencia, en la dependencia, mis amados, al Eterno, todas sus cargas serán ligeras, serán fáciles de llevar, serán fáciles de cargar. No hay nada en esa existencia que pueda llevarlo, que ser pesado para usted, porque Él nos enseñó cómo esas cargas van a ser ligeras, mis amados. Es cuando usted es manso, cuando usted es humilde de corazón, cuando usted es un destituido dentro de usted. ¿Quién es el destituido? El que le da preferencia, el que le da la iniciativa a que el espíritu renazca, amanezca cada día en su vida. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. La fuente no somos nosotros, mis amados. La fuente no es el gobierno, la fuente no es el político de turno, la fuente, mis amados, de todo lo que existe, la fuente de tu salud, de tu bendición, de tu prosperidad, de tu crecimiento, de tu desarrollo, de todo en la vida, es Él, mis amados. Es Hashem. Bendito sea su nombre. Cuando nosotros entendemos esto, nuestras vidas cambian,
nuestras vidas son cambiadas drásticamente. Así nuestras preocupaciones se irán y nos entregaremos y nos entrenaremos. Es un entrenamiento arduo a vivir en el Espíritu, que es vivir como Israel vivía, en el propósito del Eterno. Ese es Israel. Por tanto, yo quiero proponerle a usted, permítame proponer cinco actitudes que tenemos que tener o que debemos formar nosotros para ser Israel. Escúcheme muy bien, esto es muy importante. Cuando estudiamos Mateo 5, hay 5 actitudes en lo que se conoce como las beatitudes, las bendiciones. Ahí nos enseña la Escritura 5 actitudes que tú y yo debemos formar para poder modelar en la vida a Israel, mi amado. Poner a un lado el Esaf que tenemos dentro y el Jacob, que aunque es un adelanto, todavía depende de sus propias fuerzas. Debes dejar y debes permitir que sea el Espíritu, o sea, el Israel que tú tienes, el Neshama, que gobierne tu vida. Mire que dice Mateo 5:3. Benditos los pobres de espíritu. Dice benditos. La palabra ahí es dichoso, contento. Contento, dichoso, el pobre de espíritu. Está hablando de la humildad. Porque de ellos es el Malhut Hashamaim, es el reino de los cielos. Esta es una actitud casi automática que tú y yo recibimos cuando permitimos que el Ruach del Eterno gobierne tu vida. Vivimos de la misericordia, vivimos en humildad, vivimos transformados. Tratando todos los días, es el humilde el único que puede todos los días de su vida hacer la voluntad de Dios, de poner al Eterno primero, no la suya. Con esta actitud de humildad, de misericordia, esta actitud de sentir que usted es lo que realmente es y darle la prioridad y la posición al Eterno que debe tener de gobernar su vida, se va el orgullo, se va y desaparece la soberbia de nuestra personalidad. Y de esa manera nos revolvemos o nos volvemos más y más humildes. Mientras voy entendiendo que no somos nada ni nadie. Esa es la tendencia de los humildes, que se autoperciben tal cual ellos son, mis amados. No se endiosan, no se exaltan sobre los demás. No creen que son, como yo digo, la última Coca-Cola en el desierto con un vaso de hielo y un calimete, un sorbete. Sino que sabemos que el único que puede obrar en nosotros, a través de nosotros y por nosotros, es Hashem mismo. No nuestro ego, no nuestras fuerzas, no nuestras capacidades, sino no nuestro esfuerzo, sino el Eterno. Esto es ser pobre de espíritu, ser humilde, donde no hay cabida para la altivez, el orgullo. ¿Se acuerda usted que el Eterno aborrece? El temor a Hashem es también aborrecer el mal, aborrecer la altivez y aborrecer la soberbia, dice el proverbio. Esa es la primera actitud que necesitamos para desarrollar y vivir como Israel en esta vida. El que es Israel vive en el espíritu, es humilde. Mateo 5:5 también dice, benditos los mansos. Oh, mi Dios, escuche muy bien. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. ¿Es usted manso, mi amado? La pregunta mía, no solamente es humilde, es usted manso también. La mansedumbre es poder bajo control. Esto es tener dominio de lo que habla, de lo que dice, dónde va, con quién se reúne. Es el poder del Espíritu Santo
redirigido correctamente en todas las áreas de su vida. Lo contrario son las personas que piensan que tienen derecho a todo. El manso no renuncia a sus derechos, a las titulaciones. ¿Se acuerda usted cuando nuestro patriarca Isaac levanta y abre un pozo? ¿Se acuerda? Y comienza una confrontación por el pozo. ¿Qué pasó ahí? Él se lo entregó. Él no comenzó a pelear, él no comenzó a batallar para tomar el pozo porque fue él que lo abrió y eso era una herencia de su padre. Él se lo dejó. ¿Por qué él se lo dejó? Porque él era manso. Él no dependía de él dependía del Eterno. Él sabía que el Eterno, no importando dónde fuera, él lo iba a bendecir, lo iba a prosperar. Luego abre otro pozo y también se levanta un altercado. ¿Qué hace él? Lucha, batalla. No, se lo entrega también. El que es manso, el Señor siempre lo respaldará. El Señor estará con él siempre. Cuando usted le hablen mal, le quieran ofender, ¿qué usted tiene que hacer? Sea manso. Déjele el juicio al Eterno. La venganza es de él, no suya. Permanezca humilde, manso, discreto. Y el Señor le da justicia. La Biblia dice que cuando Isaac abre el tercer pozo, ya ahí se paró la confrontación. Y ahí entonces levantó un altar al Eterno y bendijo al Eterno por la bondad. Usted ve que el Señor siempre lo respaldó a él, porque fue manso. Él fue manso, él era humilde. Así usted y yo debemos ser también. Debemos dejar el orgullo a un lado. Debemos dejar que el Espíritu del Señor tome auge en nosotros, para nosotros poder tener dominio de lo que hacemos y tratar de mostrarlo a Él en todo lo que hacemos. Hay otra actitud que usted debe tener también, es la tercera actitud que usted tiene que desarrollar para ser Israel, ya que Israel es el destino de usted, que el Eterno tiene para usted y para mí. Que seamos Israel en esta vida, un ser espiritual, no solamente un ser manso, no solamente un ser humilde, sino que dice el verso 6 de Mateo 5, benditos los que tienen hambre, óigame bien, y sed del camino recto de justicia, el camino recto de la sedacá, ser un sadik en el mundo, porque ellos serán saciados. El que vive el camino recto, el que vive por lo que es correcto, siempre será saciado. Siempre, mi amado, será bendecido, en otras palabras, será galardonado por Adonai. En otras palabras, para que usted me entienda, Adonai nos dejó un camino recto para nosotros caminar, que es su Torá, sus instrucciones para vivir una vida llena de Él y llena también de sus órdenes. Es un estilo de vida, es un modo de vida, de actitudes y de manera de comportamiento ético, de un musar, ética, moral, en conjunto, conocido como Torá, como instrucciones. Si usted tiene hambre de la Torá, wow, si usted tiene hambre, tener hambre nada más no es estudiar. Yo quiero decirlo, no es estudiar, no es leer libros, es esforzarse cada día en poner por acción lo que aprendió. Es ver si esa fe, esa verdadera emuná que usted propaga, que usted dice tener, es real en su vida, es oro puro, es plata. Cuando usted comienza a hacer la Torá constantemente, eso se adhiere a su personalidad, eso comienza a ser parte de usted. Y este es el tipo de persona que el Eterno desea que tú y yo seamos, ya que cuando usted viva en justicia, usted será saciado. En otras palabras, usted podrá resolver todas las disyuntivas, la respuesta la tendrá en su mano. Podrá ver claramente el propósito de Hashem en usted. Cuarta actitud que propongo está en el verso 7
de Mateo 5. Dice, bendito, escuche bien, los misericordiosos. Wow, esto es muy importante, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted ve que esto es conforme a como tú vivas, en otras palabras, así mismo tú serás tratado. Si amas, serás amado, pero si das misericordia al otro, si le tiendes favor a otro, si te pones en el lugar del otro, tú recibirás la misma retribución por lo que has hecho. El Salmo 145 nos dice algo extraordinario, importantísimo. Dice que Él es lleno de misericordia. Wow, nuestro Dios, nuestro Elohim, es lleno de misericordia. La misma misericordia que Él tuvo contigo y conmigo, tú debes también expresarla a todo el mundo. Y más a los que le dan la espalda a Hashem. ¿Y qué más con tu prójimo, con tus hermanos de pacto? También con esas personas que vienen del cristianismo o que están en el cristianismo también. Que un día tú y yo estábamos ahí también, perdidos, desorientados, que ahora estamos viendo más luz cada día más. Tú no puedes estar restregándole en la cara cosas, estilgándolo de que están haciendo cosas malas. No, sé misericordioso, espera el momento. Sea amable, quizás tú eres el instrumento de Dios para que ellos puedan ser redirigidos hacia el verdadero camino. No imputándole al pues, no obligando, no imponiendo. Por eso usted tiene que pedir cada día misericordia. Debe vivirlo, pero pedirlo primero con mucho ahínco en su oración. Padre, lléname de misericordia. Pon el mismo ojo tuyo en mi ojo para poder ver cuando una gente falla y yo no tomárselo en cuenta. Cuando una gente comete un error, hazme ser misericordioso como cuando tú fuiste misericordioso conmigo. Eso hay que orarlo, llenarse de eso. Eso se llama plenitud de misericordia. Y eso formará, mientras ore y mientras lo practique constantemente en su vida, se formará y será parte de su propio carácter. Nosotros también debemos volvernos llenos de misericordia y obtendremos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando usted tiende misericordia a otra persona, usted también la recibirá de parte de Elohim. Por último, quiero terminar este tiempo extraordinario, este comentario que le hemos llamado la lucha interna entre Esav, Jacob e Israel. 3 dimensiones internas en nosotros mismos, señores. El último o la última actitud que puedo ver, y les recomiendo que viva a través de esta actitud en su vida, es Mateo 5:8, que dice, benditos los limpios de corazón, porque ellos verán a Elohim. Benditos los limpios, mis amados, todos los días de su vida, en sus oraciones diarias, en su tefilá, usted debe limpiar su corazón. Usted debe orar para que su corazón sea puro, no se haya ensuciado, no se haya manchado, ya sea por rencor, por falta de perdón, por odio, sentimientos primarios que lo pueden llevar usted al fracaso en las relaciones. Acuérdense que lo más importante en esta existencia son las relaciones que usted tiene. Que aunque mucha gente no esté de acuerdo con tus enseñanzas, con lo que tú crees, mucha gente estará de acuerdo como tú eres, como tú lo tratas a ellos. Si hay rencor en tu corazón, hay gente que no cree lo mismo que tú, te llega rencor en tu corazón, te duele eso. Eso no puede ser correcto. No puedes permitir que cualquier sentimiento negativo, por cualquier acción que pase en tu vida, tú le des cabida adentro. Eso es lo que quiere decir este verso. Para poder ver al Eterno, tu corazón debe estar limpio, como un papel, transparente como el agua.
No puede haber ninguna raíz de amargura. Como dice el apóstol, que cuídense que no brote de ustedes raíz de amargura, de odio, de rencor, de represalia, porque no podrá verlo a él. No, porque el Eterno puede estar asociado a eso. Nunca podrá pasar la eternidad con él. La pregunta hoy sería, ¿usted desea vivir con él eternamente? Esta existencia en la cual nos encontramos es el proceso en el cual nosotros vamos creciendo de ser, como hemos dicho, Esaf. Comenzamos siendo Esaf, carnales, dados al placer, al hedonismo, al materialismo, gobernados por Mamón, gobernados por nuestros propios deseos. Pasamos a ser Jacob. Comenzamos el contacto con el Dios verdadero, pero todavía tenemos dependencia de nuestras propias fuerzas, del título que tenemos, del estatus social en la cual crecimos. Todavía hay ciertos rasgos materialistas dentro de usted. Sino que Dios quiere que usted se convierta en Israel. Que se deje descoyunturar el nervio ciático para usted poder depender de él. ¿Quién es el que depende de él? Depende de él, por lo cual se convierte en Israel, el que camina en la Torá, el que deja moldear la vida del Espíritu en su vida. Quiero concluir diciendo, como dice Romanos 8:14, porque los que son hijos del Eterno, dice él, está hablando y haciendo referencia en ese verso. Si usted pone a leer todo el capítulo 8, está hablando de estas tres dimensiones que yo estoy hablando. Habla de los que piensan en la carne, los que accionan en la carne, pero luego dice los que viven en el Espíritu. Los que viven en el Espíritu, mis amados, son Israel. Por eso dice que los que son guiados por el Ruach de santidad son llamados hijos de Dios. Y ese es mi deseo hoy para usted. Mis amados, gracias profundamente, entrañablemente para usted por estar ahí, mi amado. Gracias por este tiempo. Espero que este tiempo haya servido de gran bendición, pero también de gran reflexión para poder nosotros ser Israel en esta vida. Shalom, shalom.